Buenas noches. Este es el Dr. Timothy Emmerich with Harvest Evangelistic Association, invitando a todos a participar conmigo en otro estudio. Puedes encontrar este estudio también en nuestro sitio de web, harvestevangelisticassociation.com. Ahí también puedes encontrar cómo puedes apoyar nuestro ministerio. Tenemos estudios bíblicos, tenemos videos, tenemos diferentes formas en consejería, etcétera, para ayudar a usted a tomar su posición en el cuerpo de Cristo. Si usted es nuevo a este canal, queremos invitar a usted a entregar su vida a Cristo al final de esta enseñanza y esperamos que este va a ser de mucha bendición para ustedes, igual que va a ser para nosotros. Entonces, por favor, si tienes una Biblia, vaya a conseguir su Biblia para que podamos comenzar en esta maravillosa enseñanza. Creo que esta enseñanza va a ser en dos partes porque es muy largo y entonces queremos dedicar el tiempo suficiente para esto. Esta enseñanza se llama Jericó, altares y el mundo. Jericó, altares y el mundo. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos, usando psicología con la palabra de Dios, nosotros sabemos que los muros de nuestra mente, los muros de nuestra mentalidad, nuestro carácter, si tiene hoyos, nosotros estamos muy propensos para ser atacados por Satanás con diferentes cosas como depresión, ansiedad, estima de uno mismo muy bajo, ¿verdad? Entonces hay muchas formas con enfermedad, etcétera, que hay muchas formas que el diablo sigue atacando a nosotros. Por eso precisamente agarré esta foto también, para ayudar a nosotros que cuando los muros, ¿verdad?, tienen hoyos o que están rotos, el enemigo tiene la autoridad y el poder de entrar cuando él quiere. Entonces, por eso es importante que ustedes conmigo podamos estudiar la palabra de Dios. La primera escritura que vamos a estudiar es en Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. Y dice así: como una ciudad con sus murallas destrozadas es el hombre que no sabe, que no tiene dominio propio, que no puede dominar. Y así es con una persona cuando tiene sus muros de su personalidad, muros espirituales, muros psicológicos, muros emocionales, cuando están derrotados. El enemigo es muy fácil atacar nosotros. Por eso, como psicólogo, estoy enseñando esta enseñanza tan importante para ayudarnos de edificar esos muros, para reparar esos muros, para que podamos continuar de tener una vida feliz en Cristo. Otra escritura, Proverbios 16:32. Dice: es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Otra vez podemos ver aquí, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos que entender que tenemos que estar en control. Nosotros mismos tenemos que estar en control, porque la manera que piensas, he dicho eso muchas veces, es la manera que hablas. Y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Palabras son instrumentos muy positivos, muy poderosos, o también pueden destruir la persona. Dice la palabra de Dios que el poder de la lengua, el poder de la palabra, puede construir cielo o el infierno. Y nosotros tenemos que entender que cada palabra que hablamos, dice la palabra de Dios en Mateo, que nosotros tenemos que entender que esas palabras vamos a ser justificadas por esas palabras o condenadas. ¿Cuántas veces hemos dicho una cosa
y sabemos el daño que ha pasado sobre lo que hemos hablado y queremos quitarlo, queremos regresar esas palabras, pero nosotros sabemos que no podemos. Pero es importante de entender que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, aplicar, meditar, memorizar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Porque en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, que va a haber tribulación, que va a haber problemas, pero confiar porque Él ha vencido el mundo. La paz que el Señor nos da en cualquier situación es porque nosotros sabemos que Él nos está cuidando y estamos descansando en fe sobre toda la provisión que Dios nos ha dado en la cruz de Calvario. Dice en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, al Dios Padre, todos los que concentran en tus pensamientos. Otra vez tenemos que entender que nosotros tenemos la habilidad de pensar como Dios cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Pero entender que nosotros tenemos un enemigo que va a estar atacando continuamente y que va a tratar de destruirte, quitar tu paz, quitar tu alegría, quitar tu gozo, destruir tu mente, destruir tus hijos, tu familia, porque estamos meditando sobre lo que es negativo, lo que es contra Dios. Otra escritura antes que nosotros entramos es en 2 de Corintios capítulo 10, 3-5. Abren ahí, márcalo. Otra vez, como digo, este va a ser en el sitio de web que puedes encontrar esta misma enseñanza. Va a estar en inglés, pero puedes poner la banderita en español abajo a la derecha y va a convertir todo lo que ves ahí en español o cualquier idioma. Son como 16 diferentes idiomas en que se convierta la enseñanza, el texto que tenemos presente ahí. También simplemente quiero decir que hay muchos pastores en inglés y también en español que están utilizando este servicio de nosotros, de tener la enseñanza, tener el video y usarlo como un instrumento de enseñanza en sus propias iglesias y ministerios. Y los agradecemos porque esta es la palabra de Dios, no es la palabra de Tim. Y nosotros estamos gozosos que podemos edificar la palabra, edificar el mundo, edificar la iglesia, edificar los ministros de la iglesia, los siervos de Dios, de utilizar las diferentes enseñanzas para también hacer la iglesia fuerte como Dios quiere. Ok, 2 de Corintios 10, 3-5. Somos humanos, pero no luchamos como te hace los humanos. Usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del arrastramiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Nosotros tenemos que entender que en nuestro trabajo el diablo va a hablar contigo, Dios va a hablar contigo. ¿Cómo puedes distinguir la diferencia? La única manera es conocer la palabra de Dios. Cada vez que Dios se acerca a una persona en las Escrituras, hablaba paz. Si no tienes paz, no es de Dios. Si tienes miedo, no es de Dios. Tienes angustia, depresión, ansiedad, no es de Dios. Tenemos que capturar esos pensamientos negativos y llevarlos a la cruz de Calvario. ¿Cómo? Examinarlos y castigarlos con la palabra, diciendo a Satanás, el enemigo,
los anticristos en el mundo, que es lo que está diciendo es mentira, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero la única manera que puedes decir eso es si conoces la palabra. Y si no conoces la palabra, tenemos un instituto bíblico, tenemos como 50 personas en el instituto, en las prisiones, también en el mundo libre, que está estudiando con nosotros, que están detalladamente, ¿verdad?, con mucho estudio, con mucha fuerza, ¿verdad?, de estudiar la palabra de Dios para que puedan pelear la buena batalla de fe que comienza aquí en la mente. Antes que tus pies se toca el piso, el momento que abre tus ojos en la mañana, el diablo está echando cosas en tu mente. Anoche, precisamente en la prisión, hablando sobre esta situación, sobre esta enseñanza, yo digo, ¿cuántas ustedes no pueden dormir en la noche? Están atormentados con pensamientos negativos. Todos levantaron su mano. Y entonces es un mismo consejo que lo estoy dando por esta enseñanza. Lo estuvo dando en la prisión. Cuando estamos en consejería, estamos entregando lo mismo a la gente para que ellos puedan conocer sus derechos, sus beneficios de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz de Calvario. Ahora, el mayor problema del ser humano y el mayor problema del cristiano, que tenemos nuestra lealtad dividido. O si vamos a la iglesia y conocemos los himnos y aplaudimos, decimos gloria a Dios y confesamos que somos creyentes, pero el resto de la semana vivimos en duda, hablamos duda, pensamos duda. Estamos viendo la basura del mundo, programas en la televisión, unas cosas que yo pregunto a cualquier persona que están teniendo problemas para dormir. Le digo, ¿qué estás viendo en la noche antes que te acuestas? Oh, estoy viendo violencia, diferentes películas. Tú sabes que lo que hay en el mundo, en Hollywood, es sexo y drogas, ¿verdad? Y música loca y vidas locas que llevan las artistas y las películas que están haciendo. Y están llenando su mente, están llenando su espíritu. En vez que leer la palabra de Dios y orar juntos con la familia y descansar en las promesas del Señor, están metiendo basura en la mente y no tienen paz. Y te digo, si estás teniendo dificultad para dormir, tomar tiempo en la palabra, renovar tu mente, como dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2, renovar tu mente para que conoces la voluntad de Dios. La única manera que vas a tener una vida feliz, alegría, paz, gozo, victoria, es viviendo por el Señor. Renovando tu mente, conociendo las promesas del Señor, meditando las promesas, hablando las promesas y viviendo como un creyente, no como una persona que duda del poder de Dios. Tenemos que entender, amados, que estamos en una guerra. Este no es un campo de fútbol, campo de béisbol, campo de soccer, no estamos en un crucero, estamos en el mundo pertenece a Satanás. En 2 de Corintios 4:4 dice, este mundo, el Dios de este mundo es el diablo, y su trabajo es conquistar, dominar, frustrar los propósitos de Dios en el mundo y en tu vida. Simplemente ve alrededor de nosotros cuánta violencia, cuánta droga, cuánta gente infieles, cuánta gente que están viendo pornografía, cuánta gente que tienen basuras en sus vidas y van a la iglesia. Mi esposa hemos aconsejado mucha gente y hemos podido ayudar a algunos, otros no, porque quieren vivir con un pie en el reino de Dios los domingos y el otro pie el resto de la semana en la porquería del mundo.
Y tenemos que hacer una decisión. No puedes ser indeciso. No puedes ser doblemente. Tengo una enseñanza sobre doblemente. De decir sí y no, sí y no, sí y no. Y dice, una persona que doblemente es inconstante, dice Santiago, en todos sus caminos. En su familia. En su matrimonio. Con sus hijos. En el trabajo. En el mundo. Están deprimidos, llenos de ansiedad. Frustrados. Enojados. Irritados. ¿Por qué? Porque no están confiando en el Señor. Y el Señor dio sus promesas, su palabra, como una guía en nuestras vidas. Y siguiendo la palabra de Dios, vas a encontrar éxito. Memorizando, meditando en la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios a Satanás, a circunstancias, a situaciones, ataques contra tu mente, ataques contra tu cuerpo, ataques contra la familia, hablando la palabra de Dios, vas a tener éxito. Dios lo ha prometido. Dios no es un mentiroso, pero no puedes tener tu corazón dividido. Nosotros también tenemos que entender que no debemos que vivir en el pasado. Mucha gente vive en el pasado. Y el mismo hermano Pablo dijo, una cosa que hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome para agarrar la promesa que hay en Cristo Jesús. Hay mucha gente que vive en sus fracasos, vive en su niñez, vive en la violencia que han vivido. Y nosotros estamos ayudando, estamos orando con ellos, consejería, usando la palabra de Dios, guiándolos de renovar su mente. Pero hay mucha gente que son muy necios, muy tercos, muy aferrados al pasado. Y solamente pueden ver sus fracasos o los fracasos de sus seres queridos. Y nunca lo sueltan, nunca lo perdonan. Y ese es un gran problema en matrimonios, aconsejando gente. Y dicen, no, yo me recuerdo que tú hiciste tal cosa conmigo hace años atrás y nunca la voy a olvidar. Es parte del problema, nunca perdonó. Tiene resentimiento y odio sobre algo que pasó hace 20 años. Y dice la palabra de Dios, si tú no perdonas, Marcos 8:25, si tú no perdonas y no sueltas ese odio, ese resentimiento, Dios tampoco no te puede perdonar. Mire lo que dice la palabra. Tampoco tus oraciones, tus peticiones no van a llegar más alto que el techo de tu casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de leyes. Y Dios da leyes. Y parte de la ley es amar, olvidar, perdonar, arrepentirse. Es ley. No son sugerencias. Nuestro Padre no es una guía turística a nosotros en el mundo. No, Él es tu Señor, aparte tu Salvador. Él es el que manda en tu vida o no. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu mente? ¿Quién manda en tu lengua? ¿Quién manda en tu familia? ¿Quién manda en tu matrimonio? ¿Perversidad? ¿Pornografía? Mentira, engaño, coraje, resentimiento, odio. Si eso no es Dios. Dios no está dominando tu mente. Dios no es en control. Y Dios es un caballero. Él no te va a forzar a vivir por Él. Es una decisión que solamente tú puedes hacer. Dice la palabra de Dios que miramos una situación actual y preguntamos, ¿qué es lo que está deteniendo las bendiciones en nuestras vidas? Cada vez que yo no veo la victoria en mi propia vida, que yo no veo cuando el Señor está contestando mis propias peticiones o el ministerio, o estoy orando por personas y no veo que la situación está mejorando, empiezo a examinar mi propia vida. Si estoy caminando en amor,
si estoy hablando en amor, que tengo paciencia, que trato a la gente como debe que ser tratado, que estoy amando personas como Dios ama a mí. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido al Padre por la misma situación, por el mismo pecado, y nunca has oído de Dios? ¡Ja! Has venido conmigo hace media hora. ¿No estás sincero? ¿No quieres dejar eso? No te voy a perdonar. No, dice el Señor, sí, Él es fiel y justo, de que cuando pedimos con nuestro corazón, con todo nuestro ser, aunque estamos luchando, y el apóstol Pablo dijo, ¿por qué hago las cosas? Pablo hablando. Pablo que escribió 3/4 del Nuevo Testamento de la prisión. Este varón de Dios luchando. Y dijo, ¿por qué hago las cosas que no debo que hacer? Y las cosas que debo que hacer, no los hago. Él estaba también atrapado. ¿Y quién dijo? Dijo, ¿quién me va a liberar de esta contradicción? ¿Quién me va a liberar de esta batalla? Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo Jesús? Conociendo su palabra, memorizando su palabra, pensando como Él dice. El mismo Pablo escribió en Filipenses, pensar en esto, todo lo digno, todo lo bueno, todo que tiene buen reporte, o que llama a nuestra atención. Oíste lo que pasó con esta familia, oíste lo que pasó con nuestra hermana en su matrimonio, por chismes, divisiones, usando la lengua para cortar y destruir, en vez que callar tu boca, hinclar sobre tus rodillas y pedir a Dios por esa familia. ¿Cuándo te hiciste Dios para juzgar, para criticar? Mi Padre hace eso. Hay un solo que está sentado en el trono. Estamos, dice la palabra de Dios, en la santificación posesional. Nosotros al lado de Cristo. Tenemos que aprender de confiar en el Señor y vivir por Él. Ahora, el primer parte, simplemente fue la introducción. Yo sé que hablo mucho, pero es para el bien de nosotros, para estar claro, para que no hay confusión. Y si tienes una pregunta, háblanos. Tenemos el correo electrónico, estamos en el sitio de web, ahí está el teléfono también. No voy a contestar llamadas que no están registradas tu nombre, pero me puedes mandar un text y diciendo, doctor, soy fulano de tal, estoy parte de tu canal, parte de su ministerio, tengo esta pregunta sobre lo que estás hablando. Y con mucho gusto podemos hacer una cita para hablar mutuamente sobre tu confusión, sobre tu problema, sobre tu batalla. Ahora, la primera cosa que vamos a estudiar, y lo que he puesto ahí dice, ¿cuál es tu Jericó? Y dice en Mateo 20:29, dice, y cuando partieron de Jericó, Jesús y sus discípulos, una gran multitud que lo seguían. Jericó históricamente tiene un significado muy grande. Jericó es un lugar significado en la Biblia porque la mayoría de los profetas y los reyes enfrentaron a sus enemigos. Enfrentaron a sus enemigos en ese lugar. Y la batalla que estaban enfrentando decía muchas cosas y muchas cosas que realmente tenían que hacer. Fíjate, Israel, abajo del liderazgo de Moisés, cuando llegaron a la tierra prometida. Y recuerda, delante cuando Israel fue liberado de Egipcio, hasta que llegaran a la tierra prometida, era un pueblo necio, siempre quejando, rebeldes, hablando contra Moisés. ¿Cómo vemos hoy en día?
Gente hablando contra los pastores, y, hablando contra el liderazgo, y quién crees que ellos son. Y recuerda que si uno es verdaderamente un líder, es porque tiene la unción del Espíritu Santo, el llamado de Dios. Ni de ti, ni de tú, ni yo tenemos que criticarlos. Si tú no entiendes algo, si tú ves algo, habla, pide un consejo, lo que sea. Pero no debes que estar hablando atrás de sus espaldas, comiendo tacos de pastor, como dicen. Israel no podía entrar en la tierra prometida. Ningún adulto entró en la tierra prometida, aunque Moisés mandó 12 espías. Y le regresaron los 12. Y 10 dijeran, no podemos entrar en la tierra prometida porque son gigantes. Gente muy fuerte. Y en nuestro propio aparecer somos langostas, insignificantes. No tenemos el poder. Solamente 2, Josué y Caleb, dijeran completamente lo opuesto. Claro que podemos, somos más que vencedores. Este lugar es para nosotros lo que Dios ha prometido. 2 pareceres, uno de duda, otro de fe. Uno de duda y otro de fe. ¿Cuál es su confesión? Que eres una langosta, que no sirves para nada, que no puedes hacer nada, que nada es suficiente para ti, que siempre estás hablando negativo. ¿O eres una persona que dice, claro que puedo en el nombre de Cristo Jesús, he dedicado mi vida a Él, estoy viviendo por Él y todo que el Señor ha puesto enfrente de mí, nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar, voy a seguir adelante en fe? Muchas veces en el ministerio Dios me ha llamado para hacer muchas cosas. Había gente alrededor de mí para apoyarme, ancianos de la iglesia y diáconos y personas que estaban con la visión que Dios me ha dado y otros que no. Cuando abrieron los centros para los jóvenes, había una gran discusión en la iglesia. Y esos centros para jóvenes, para rescatarlos de la calle, rescatarlos de las pandillas, rescatarlos de problemas. Y abrimos los centros con comida, con diferentes ejercicios, con diferentes juegos, programas de tutor, de mentores, de cómo cocinar, de cómo hacer diferentes cosas. Y había gente que no le gusta. Oh, no, estás usando las cosas del mundo. Le decía, mire, esta es la visión. ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? Si no estás con nosotros, ahí está la puerta. Y como 100 personas se fue. Y un punto en nuestro ministerio teníamos casi 500 personas. Y 100 se fue. Pero Dios mandó más. Personas que podían ver la visión y entró con fe. Nosotros tenemos que entender que si tú vas a entrar en la tierra prometida, en la vida victoriosa, en la vida en abundancia, hay un precio. Y el precio es, número 1, de no tener tu corazón dividido, de confiar en lo que dicen las Sagradas Escrituras y aplicarlas, memorizarlas, hablarlas y vivir como creyente, no como dudador. Dios ha llamado a nosotros que somos creyentes. La mayoría de la iglesia viven peor que los paganos, llamando a Dios mentiroso, porque ellos no están cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sabías que Jericó puede ser de mucha soledad? Me recuerdo, estuvo aconsejando a un joven y varias personas desde ese tiempo que estaba luchando mucho con pornografía, con la perversidad sexual. Y eran cristianos, entregaron su vida a Cristo, pero dejaran el diablo entrar. Dice la palabra de Dios, no den lugar al diablo, pero empezaron a ver películas y revistas y la música loca, y juntaba con gente que no amaba a Dios,
Y hay un dicho mexicano que dice, dime con quién andas y diré quién eres. Yo no estoy diciendo que tenemos que odiar el mundo, pero tener mucho cuidado cuando Dios nos llama para ministrar, que entiendes bien la visión y por eso vas, para hablar con ellos de Cristo, pasar tratados. Nosotros en la iglesia, cuando fuimos a predicar, dejamos las hermanas orando por nosotros, y yo con los hermanos fuimos al parque, a la calle, con las pandillas, en las cantinas, predicando el evangelio, y hombres y mujeres en perversidad sexual, en adicción de drogas y alcohol, empezaban a dejar esas cosas. Llegaban a la iglesia, metían en el instituto bíblico, salieran como misioneros. Una pareja muy linda que realmente tenía sus luchas, etcétera. Pero Ricardo y Elvia, él tenía sus problemas en su matrimonio, él estaba metido en drogas, entregó su vida a Cristo y fue uno de los mejores misioneros que teníamos en México. Y fue con todo su corazón. Salvador López, Juan Gutiérrez, Luis Castillo, diferentes personas que Dios levantó que estaban tirados. Yo me recuerdo que hermano López, viviendo en basureros, estaba horrible, estaba sucio, en drogas y en alcohol, y entregó su vida a Cristo. No podía leer ni escribir, pero entregó su vida a Cristo. Cristo lo enseñó y fue uno de los misioneros con su esposa Nancy en México. De la basurero al reino de Dios. Y había mucha gente así. Pero otra vez no estaban divididos sus corazones. Tenemos que entender que tu Jericó, lo que es, solamente tú sabes lo que está pasando. Solamente tú sabes lo que estás sufriendo. Solamente que tú sabes lo que es tu lucha. Puede ser pornografía. Puede ser siendo infiel. Puede ser tomando alcohol o drogas, o resentimiento, o odio, o rencor, o desacuerdo, o un matrimonio faltando armonía y amor. Solamente ustedes saben, yo no sé, es algo entre usted y Dios. Pero te voy a decir una cosa. Cuando hay barreras así en tu vida y no estás tomando en serio la palabra de Dios, jamás va a haber victoria en tu vida. ¿Por qué? Porque todo eso es un obstáculo a la bendición de Dios. Dios nos ha dado, Dios dice que estamos completos en Él. No te falta nada. Dice que tenemos el amor de Dios. Gente dice, pues yo no puedo amar. No, sí puedes, si eres cristiano. Porque Dios dice en Romanos 5, te dio el amor, te dio la fe, pero no lo quieres practicar. Tienes tus favoritos pecados, que tú crees que tú eres el rey y que tú mandas, y tristemente no mandas, y nunca vas a mandar en santidad y en honestidad y en victoria. Vas a mandar en fracaso, en mentira, rechazo, odio, resentimiento. Pero te juro, si tú te acercas a Dios, empiezas a estudiar la palabra de Dios con Él, tomar las cosas de Dios muy en serio, ver el Jericó, en ese lugar donde estás luchando, arrepiéntate y clamar a Dios y voltear tu espalda a esas cosas y meter profundamente en un instituto que nosotros tenemos de 2 años y aplicar la palabra de Dios. Te juro, Dios va a cambiar tu vida. Las veces en mi vida o en tu vida, cuando empieces a tener problemas, es porque hemos alejado de Dios. La fórmula de éxito es edificando, construyendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias sobre la roca
Cristo Jesús, sobre su palabra. Porque las tormentas de la vida va a venir contra cristianos incrédulos, contra tu mente, contra tu matrimonio, contra tus hijos. Qué triste para mí de estar aconsejando gente en la cárcel, que sus papás eran pastores o ancianos en la iglesia, cristianos, crecieron en la iglesia y ahora están en la prisión por 20 años, porque poco a poquito empezaban a dejar el mundo entrar por amigos malos, cuando sus papás decían, no, mijo, no quiero que andas con esa persona que está mal. No, mijo, ya, sí, ustedes son santorones y que piensan que solamente ustedes son buenos. No, yo sé, tú sabes cuáles son sus fracasos, cuáles son las áreas que están luchando, pero sabes también cuando empiezas a alejar de Dios, y todos somos iguales, si demos lugar a Satanás, él va a tomar mucho de tu vida. Aconsejando a un muchacho la semana pasada, en la prisión, por matanza. Empezó a juntar con gente y empezó a faltar la escuela, empezó a tomar, fumar mota, fue a robar y hacer diferentes cosas. Se metió en una pandilla. Cristiano, raíces del cristianismo con sus papás, creció en la iglesia, pero abrió la puerta con la música, con la droga, con el alcohol. Abrió la puerta y empezó a juntar con ellos. Hasta el final que mató a una persona. Era un robo. Qué triste, ¿no? Me dio mucha tristeza de ver este muchacho que realmente tenía todo y lo echó a la basura por un momento de gozo que pensó que era gozo del mundo y ahora está en la prisión por 20 años. Qué triste. Ahora sí está siguiendo otra vez a Cristo, se arrepintió, se dedicó su vida a Cristo, está metido en el instituto bíblico, está estudiando la palabra de Dios con nosotros, muy fiel. Pero ¿por qué tenía que llegar a ese extremo? ¿Por qué tuvo que llegar a ese punto en sus vidas? De estar destruido para regresar a Cristo. Amados, cuando te metes en problemas, cuando pecas, no corres de Dios, no corres de la cruz, corre a la cruz. Híncate, arrepiéntate. Dios está esperando con brazos abiertos. Si no has entregado tu vida a Cristo, voy a orar por ti. Hermano, hermana, que si estás lejos de Dios y tú sabes solamente cuáles son tus Jericos, las batallas que estás enfrentando, voy a orar por ti. Cierren sus ojos conmigo, por favor. Primeramente vamos a orar por las personas que no conocen a Cristo. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por de tal manera que tú amaste el mundo, que diste tu Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, los que están escuchando esta enseñanza, si nunca has entregado tu vida a Cristo, arrepiéntate conmigo. Diga, Señor, perdóname, entre en mi corazón, te doy mi vida. Satanás, cierro la puerta y jamás lo voy a abrir. Y hermano y hermana en Cristo Jesús que está en lucha, en duda, falta de fe, ansiedad, depresión, agonía, no sé, doblemente, entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios y lo que no es de fe es pecado. Y cada vez que tú dudas del Señor y sus promesas, estás llamando a Cristo mentiroso. Estás rechazando la cruz de Calvario, la obra de Calvario. Arrepiéntate. Y Él es justo y fiel para perdonar tus pecados. En su nombre declaramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Gracias. Como digo, esta es parte número 1 solamente. Vamos a tener parte número 2 después. Queremos seguir invitando a ustedes a compartir esta enseñanza, enviarlos. Si tienes preguntas, ahí está nuestro sitio de web, harvestevangelistic.association.com. El correo electrónico, harvestassociation
@aol.com. Velo, tenemos ahí enunciado el teléfono, habla con nosotros, queremos invitar a usted a canal, video, al sitio de web, a los estudios bíblicos, estamos aquí por usted. ¿Por qué? Enviados de Cristo para salvar, para levantar y para discipular. Que Dios te bendiga grandemente en su nombre. Te amamos. Bye bye.